Bendición, en esta mañana voy a compartir algo sobre el desánimo. La pregunta es, ¿por qué nos desanimamos y cómo podemos vencer el desánimo? Cuando nos desanimamos, cuando vienen luchas, cuando vienen problemas, cuando no sabemos solucionar lo que estamos pasando, cuando vemos un hijo perdido en el alcohol, en las drogas, en las adicciones, cuando vemos un matrimonio que se está desmoronando, cuando vemos la salud tocada, cuando vemos nuestra economía que está cada vez peor y nuestro ánimo empieza a decaer. Pero la palabra de Dios dice en Salmos 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, dijo David. David dijo, ¿por qué te abates, alma mía? Así debemos hablar a nuestra alma. Debemos decirle, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, en Él está la salvación, en Él está la esperanza. La esperanza en Dios fortalece el corazón abatido. Tenemos 5 puntos que habla del por qué nos desanimamos. El primero es porque vivimos en un mundo afectado por el pecado. El sufrimiento, las pérdidas, la injusticia y las enfermedades son parte de un mundo caído. Podemos buscarlo en Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Después, porque las pruebas ponen a prueba nuestra fe. Dios usa las dificultades para producir perseverancia y madurez. Santiago 1, del 2 al 4. Dios usa cada lucha, cada prueba que nosotros estemos pasando para producir en nosotros perseverancia, para producir en nosotros madurez, para que nuestra fe vaya creciendo en aumento a Él, confiar en Él. 3. Porque quitamos la mirada en Dios. El desánimo crece cuando nuestros ojos están más en la circunstancia que en Cristo. Podemos ver en Mateo 14, versículo 29-31, una secuencia sobre Pedro. Cuando Pedro estaba en la barca, en el mar, y vio a Jesús caminar sobre las aguas y le pidió a Jesús, Maestro, mándame a llamar. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Su mirada estaba puesta en Jesús, pero dice que al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Gritó, dijo, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y así nos dice el Señor. Muchas veces tenemos puesta nuestra mirada en Jesús, nuestra mirada en la cruz. Estamos creyendo que todo va a estar bien en nuestra casa, en nuestra economía, con nuestros hijos, con nuestra salud. Pero de repente viene una tormenta fuerte, un viento que azota nuestra barca y comenzamos a dudar. Nos desenfocamos de las promesas de Jesús y empezamos a dudar y nos hundimos como Pedro. Pero cuando clamamos a Dios, el Señor automáticamente dice que extiende su mano y nos saca de ese pozo. Dice, enseguida Jesús le tendió la mano. No dijo que Jesús tardó, esperó, lo dejó que se hunda. No, enseguida, pero enseguida que lo ayudó, también lo exhortó y lo llamó hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? A nosotros muchas veces también nos pasa lo mismo, que a veces dudamos, a veces nos cuesta tener fe cuando vienen las tormentas y azotan nuestra barca, pero debemos aprender a tener nuestra mirada en Jesús y no en nuestras circunstancias. Después dice, porque el pecado roba el gozo. La desobediencia rompe la comunión con Dios y apaga la alegría espiritual. Salmo 51:12 dice, devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga, dijo David. ¿Por qué? Porque David había perdido el gozo cuando había caído en pecado, cuando él falló, perdió ese gozo por el pecado que él había cometido, pero cuando él se volvió al Señor y volvió a clamar, el Señor escuchó su oración, le dio la salvación, le dio la alegría, le dio el gozo y puso en él un corazón obediente para sostenerlo. Después está, porque descuidamos nuestra comunión con Dios. La oración, la palabra y la comunión con la iglesia fortalece nuestra fe. Amén. Hebreos 10, 24 al 25. Después hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos vencer el desánimo? Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Llevar toda nuestra carga al Señor. Él tiene cuidado de nosotros, nos guarda nuestras vidas.
No debemos guardar nuestro dolor, debemos entregárselo a Él en oración. Primera de Pedro 5:7 nos dice, depositen el mito de ansiedad porque yo tengo cuidado de ustedes. Después dice, alimenta tu mente con la palabra. La Biblia renueva nuestra esperanza y fortalece nuestra fe. Romano 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por la Escritura, perseveremos en nuestra esperanza. Amén. Todo lo que se escribió en el pasado dice que fue para enseñarnos, para alentarnos, para que podamos poner nuestra esperanza en el Señor. Después debemos orar aun cuando no tengamos fuerza. La oración transforma tu corazón y te recuerda que no estás solo. Filipenses 4 del 6 al 7. Debemos buscar la comunión también con otros creyentes. En Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Después dice, recuerda quién es Dios. Nuestra esperanza no depende de lo que sentimos, sino del carácter inmutable de Dios. Amén. Nuestra esperanza no depende de cómo nos sentimos, porque nuestro sentimiento es como un termómetro, digo yo. A veces sube, a veces baja, depende de nuestro estado de ánimo, depende de cómo estamos. Pero dice, debemos creer y debemos confiar y poner nuestra esperanza en el Señor, porque su carácter es inmutable. Lamentaciones 3, del 22 al 23 nos dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan su misericordia. Cada mañana el Señor renueva su misericordia. Amén. Jesús comprende nuestros desánimos. Él también conoció el dolor y la angustia. Fue varón de dolores. Fue tentado en todo, pero sin pecado. En el Getsemaní experimentó profunda aflicción. Permaneció obediente al Padre hasta la cruz. Por eso puede sostener a quien hoy se siente cansado y abatido. Debemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, porque Él sabe cómo nos sentimos. No estamos solos, Dios está con nosotros. Levanta tus ojos hacia Cristo. Él fortalece al cansado y sostiene al débil y da nueva fuerza a aquel esperan en Él. Amén. Isaías 40:31 nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Confía en Dios hoy, descansa en sus promesas y sigue adelante con fe. Él es fiel y para siempre son su misericordia. Quizá nosotros seamos infieles, pero Él se mantiene fiel y sus promesas se van a cumplir. Que nuestra esperanza siempre esté puesta en el Señor. Cuando nuestro corazón empieza a batirse, nuestra alma comienza a batirse, démosle orden y enseguida el Señor obrará. Él nos dará paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Debemos depositar nuestra confianza en Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén.